Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, con las funciones que hemos visto hasta hoy es muy fácil sumar y dividir. Pero ¿qué pasa si necesito otras funciones más poderosas para realizar cálculos más específicos? No te preocupes. En el tutorial de hoy podremos ver un par de funciones más avanzadas que solo simples sumas y restas. Estas funciones nos permiten obtener la raíz cuadrada de algún número y elevar a la potencia a algún número en específico. Pero estos ejercicios los veremos en el tutorial. Seguimos avanzando y continuamos viendo nuevas funciones que te pueden ayudar poco a poco a mejorar y dominar el Excel. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, vimos la función SUMIF o sumar si, que nos permiten hacer una suma condicional, o dicho de otra forma, nos permite sumar ciertas cantidades numéricas de los renglones de información de nuestra hoja de trabajo. En nuestro tutorial de hoy continuaremos con las funciones matemáticas que nos permitirán llegar a realizar cálculos de mayor nivel de complejidad conforme sigamos avanzando. Muy bien, la primera función que veremos en este tutorial es la función square root, que se representa como SQRT o raíz. Si recuerdas las clases de matemáticas de la secundaria, una definición aproximada a la raíz cuadrada de un número es un valor que al ser multiplicado por sí mismo nos da el número del cual estamos buscando la raíz cuadrada. Es una definición un poco redundante, pero mejor pasemos a ver cómo se usa. Esta función solo tiene un parámetro, ya sea la dirección de la celda que contiene el valor del cual necesitamos obtener la raíz cuadrada o el valor en cuestión directamente. Esta función toma el valor original y calcula el número correspondiente a la raíz cuadrada de ese número. ¿Y para qué sirve esta función de raíz cuadrada? Bueno, es una función bastante usada en análisis estadístico y análisis de datos. Nos sirve para calcular los lados de una superficie, por ejemplo, un terreno de forma cuadrada, y también para determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo mediante el teorema de Pitágoras. Veamos un ejemplo muy sencillo del formato y resultado de esta función. Colocamos los encabezados de valor y raíz cuadrada, damos un poco de formato y debajo colocamos algunos valores. En la segunda columna colocamos la función de la raíz cuadrada y como parámetro indicamos la dirección de la celda que contiene el valor. Ejecutamos la función y obtenemos la raíz cuadrada del primer número. Esto quiere decir que el valor obtenido multiplicado por sí mismo nos da como resultado el valor inicial. Extendemos la fórmula hacia el resto de los renglones y ahora ya tenemos la raíz cuadrada de los distintos valores. Suficiente de raíces cuadradas. Ahora pasamos a la siguiente función que veremos, es la función power o potencia. Esta función nos permite elevar un número indicado en el primer parámetro a un número de veces indicado por medio del segundo parámetro, conocido como potencia. O lo que es lo mismo, por ejemplo, 2 al cuadrado o a la segunda potencia es 2 por 2 igual a 4. 2 al cubo o a la tercera potencia es 2 por 2 por 2 igual a 8. 2 a la cuarta potencia es igual a 2 por 2 por 2 por 2. Es igual a 16. Con este ejemplo de la potencia seguramente recordarás la leyenda que se cuenta sobre el origen del ajedrez, donde el sabio inventor pidió como pago al rey la modesta cantidad de un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente. Para cada siguiente casilla pidió el doble de la anterior, de tal forma que al llegar a la casilla 64, la cantidad de granos de trigo era casi imposible de determinar, de pronunciar o peor aún, imposible de conseguir tal cantidad de trigo ni aún sumando la producción de todos los países productores durante un buen número de años. En fin,
Esto es solo una historia. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Recuerda que las funciones que estamos viendo son la base para cuando se te presente un problema donde requieres cálculos más complejos que simples sumas y restas, como hemos venido viendo hasta ahora. Y recuerda, es más fácil indicar Excel mediante un exponente que le dé un número a una potencia que multiplicar y multiplicar y multiplicar ese mismo número una cantidad de veces. O como en el caso del ajedrez, imagina el tiempo que le debió haber tomado a los matemáticos del rey determinar la cantidad de granos de trigo multiplicando 64 veces el número obtenido. Cosa que mediante esta fórmula de Excel solo nos lleva menos de 10 segundos de terminar. Ah, y por cierto, la cifra de granos de trigo era de poco más de 9 trillones, o tal vez unos pocos miles de millones de granos de trigo más o menos alrededor de ese número. No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.